de diversidad, de cómo, qué hacer, qué estudiar de la comicología, porque es tan amplia, es tan grande, se pueden estudiar tantas cosas dentro de la comicología. Una de ellas que yo empecé a explorar y que no ha sido tan explorada, que hay algunos por ahí, algunas alumnitas que se han como interesado por esta rama del estudio de la nomenclatura tradicional de los hongos. Y que además estudiar la nomenclatura tradicional de los hongos implica un montón de cosas, porque como es reciente, o sea, es como relativamente nuevo, tiene un montón de posibilidades, y dentro de este montón de posibilidades ahorita vamos a explorar qué es lo que se puede hacer. Entonces, ¿qué sabemos? A mí me gustaría preguntarles, y que tomara la palabra, quien quisiera tomar la palabra, ¿cuál creen que sea la importancia, para empezar, del lenguaje? ¿A alguien le gustaría compartirnos? ¿Cuál creen que sería la importancia del lenguaje? Enzo, ¿cuál crees tú que sea la... Creo que es una forma de acercarse a cómo pensaban y piensan las personas, ¿no? Y cómo ven el universo, la cosmovisión. Ok. ¿Alguien más? Ah, yo. Sí, por él. Para la comunicación. ¿Alguien más? Pues también creo que es una forma de entender el mundo, ¿no? Una forma de entenderlo, Sí, claro. Perdón. Bueno, sí, nada más al nombrar las cosas, pues tú les das como que tiene sentido, ¿no? En el mundo es una existencia. Se le da un sentido, claro. ¿También? Describirlos y, como dice el compañero, pues sí darle una existencia no relativa a lo que no vemos directamente, si no lo nombramos no existe. Claro, sí, eso es importante. Ahora, bueno, ya nos compartieron para comunicarnos, para darle sentido a las cosas, las podemos describir a través del lenguaje. ¿Cuál creen entonces que sea la importancia de la nomenclatura? O para ustedes, ¿qué significa nomenclatura? Porque es distinta la nomenclatura del lenguaje, sí la implican, pero ¿cuál creen que sea como esta diferencia? ¿O qué significa para ustedes la nomenclatura? Rosita. La forma de nombrar, de llamar algo en particular, bueno, Que sea como algo focalizado. Ajá. Eso es como, ok. ¿Alguien más? La clasificación. Clasificación. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Que resista el paso del tiempo también, porque si alguien le puede llamar de una manera, pero si eso es compartido y trasciende en el tiempo, ya es distinto. Y también si se construye como de manera colectiva, ¿no? Claro. Ajá. ¿Alguien más? ¿Alguna idea que se les esté como ocurriendo? Lucero. Podría ser también una forma descriptiva, ¿no? De alguna cosa en particular. De describir algo en particular. Ok. Entonces, a diferencia del lenguaje, parece que lo entienden como algo que es clasificatorio, que es como más específico, que está como más focalizado. Ok. ¿Qué características ustedes creen que las personas, o que los grupos humanos, o que ustedes mismos, yo Alejandra, yo Karina, yo Enzo, qué características puedo reflejar a través del nombre de algo que yo nombre? Cualquier organismo, puede ser planta, animal, hongo. ¿Qué es como de repente lo primero que ustedes creen que nos fijamos como grupo humano, como seres humanos? Colores, ¿qué más? Tamaños, ¿qué más? Formas, ¿qué más? ¿Qué más? Colores, ya. Olores, ¿qué más? El temor o la admiración. Hay algo que no es como tan físico, sino que algo que percibimos si nos da temor, si nos da admiración, algo que nos mencionó Amaranta también, si es sagrado para nosotros. Hay cosas que no necesariamente son físicas, que sí son características que pueden ser perceptivas, incluso algunas que son culturales, o incluso algunas que son meteorológicas. Hay muchas de este tipo de características. Muy bien. ¿Y cuál entonces creen que es la importancia de nombrar o de la nomenclatura local? Yo creo que es es multidireccional, ¿no? Porque nos habla del pasado, de cómo ha sido conocido, y
también de las proyecciones a futuro de nuestro contacto con, en este caso puede ser con un nódulo, ¿no? Es como muy del presente, de lo que ha sido y de lo que será también. Excelente, sí, claro. ¿Alguna otra idea? ¿Cuál es la importancia de la nomenclatura local? Eso es muy importante. Local. La identificación para su uso, ¿no? Cuando los encuentres. Muy bien. A través del nombre podemos saber si ya es comestible o si no es comestible. Desde el nombre ya lo podemos identificar. Excelente. Entonces, ahora sí, con estas ideas previas, vamos a ir viendo cada uno de estos tópicos y al final les voy a pasar un ejemplito de mi experiencia en la comunidad de Songoxotla en la Sierra Norte de Puebla. Entonces, bueno, la importancia del lenguaje, como bien ya lo dijeron, es que nos permite la comunicación, tanto de persona a persona o como grupo humano a otro grupo humano o entre comunidad a otra comunidad. El lenguaje es súper importante para la comunicación. También nos ayuda a identificarnos qué tipo de grupo humano somos. Somos mazahuas, somos mestizos, somos totonacos, somos científicos, somos no científicos. Entonces, el tipo de lenguaje que nosotros manejemos también va a influir mucho en cómo nos identificamos, cómo nos autodenominamos también. También nos sirve mucho para crear y estructurar el universo como lo percibimos también, ya lo mencionaron, darle sentido a lo que vemos en nuestro entorno, a lo que pertenece a nuestro universo de saber, a nuestro conocimiento. Y también las ideologías y las identidades se pueden comunicar y se materializan a través del lenguaje, a través de la lengua. Cada comunidad, cada tipo de lengua, cada idioma va a reflejar una identidad, va a reflejar su propia filosofía, va a revelar también las ideologías. Por ejemplo, grupos que se pueden autodenominar totonacos van a tener su propia ideología, sus propios conocimientos, su propia forma y sus propios saberes. Personas que se pueden denominar o autodenominar feministas, por ejemplo, ¿no? Tienen su propia ideología, tienen sus saberes, tienen sus prácticas. Entonces, si se fijan, el lenguaje es muy importante para reconocernos, autorreconocernos y también reconocer al otro. Entonces, genera como una especie de identidad. Entonces, esto es muy importante. La que sigue, muchas gracias. Pero el lenguaje, así por sí solito, no va a denotar qué significan las cosas. Siempre necesitamos preguntar un poco más allá de lo que estamos hablando. En el caso de, tanto para los nombres tradicionales, incluso para los nombres científicos, cada nombre tiene una carga social, tiene una carga filosófica, tiene una carga política también, tiene una carga, tiene percepciones y también tienen identidades. Entonces, el lenguaje solito no va a decirnos cómo está pensando la persona, nosotros necesitamos ir más allá. Por eso es que nada surge o nada puede surgir de la conciencia si no es un reflejo del mundo material. El lenguaje es un reflejo o es como la parte material de lo que estamos percibiendo. Por eso es que esta plática también por ahí mencionaba que vamos a asomarnos como si estuviéramos viendo a través de una ventana hacia la percepción o hacia la cosmovisión de las culturas. Entonces, el lenguaje, si nosotros nos asomamos a los significados, si nos asomamos y analizamos sus cargas sociales, filosóficas, políticas, podemos asomarnos entonces qué está viviendo la persona, qué está viviendo el grupo humano, qué está viviendo la cultura. Y esto nos puede hacer saber qué están percibiendo, cómo perciben el mundo. Y esa percepción del mundo es la cosmovisión. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Todo bien? La que sigue, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué es la nomenclatura local? La nomenclatura local a lo largo de los años se le ha nombrado de un montón de cosas, de un montón de formas, perdón. Se le ha nombrado nomenclatura folk por referirse como a las culturas folclóricas. También se le ha nombrado vernácula, se le ha nombrado vulgar por decir, no vulgar de vulgaridad, sino más bien como vulgar de común, como un hombre común. Es muy difícil respirar con esto. Sí, es difícil exponer con cubrebocas. También se les ha nombrado nomenclaturas nativas, se les ha nombrado nomenclaturas populares, coloquiales, común, tradicional y local.
Esas son como todas las formas que ustedes pudieran encontrar, cómo se nombran o, sí, como cuál es la nomenclatura tradicional. La que más se usa ahorita es nomenclatura local o nomenclatura tradicional. Pero entendiendo la nomenclatura tradicional como en este paso de herencia entre generaciones, y la local es como, bueno, la tradicional puede ser de cómo se le llamaba en 1500 al hongo, ¿no? De Onanacria. Pero a través de los años pudo haberse transformado, entonces ¿cómo se llama hoy? Por eso es que es local. Hoy, en mi cultura, en mi comunidad, en mi pensamiento, en mi cosmovisión, ¿cómo se llama? Por eso esta es la diferencia entre tradicional y local. Y se puede manejar junto tradicional local, ¿ok? Ahora, ¿qué significa? La nomenclatura local describe con principios lingüísticos, ahí sí se ocupa de las etimologías, de métodos lingüísticos para poder analizar estas descripciones y van a reflejar, siempre van a reflejar alguna propiedad del organismo, ya sea algo material, ya sea algo cultural, ya sea algo físico o algo perceptivo. Y esta nomenclatura local es el eje principal de cualquier ciencia o etnociencia. Siempre nos vamos a topar con cualquier estudio que nosotros queramos hacer, siempre nos vamos a topar con nombres. Así trabajemos taxonomía, vamos a toparnos con nombres científicos. Y los nombres científicos siempre nos dan descripciones de los hongos. Y en el caso de la etnobiología, en cualquier ámbito de la etnobiología, siempre vamos a trabajar con nombres locales, nombres tradicionales. ¿Todo bien hasta aquí? Ahora, ¿cómo se puede analizar la nomenclatura? Hay dos maneras. Uno, por los métodos de designación, es decir, cómo yo estoy nombrando a un hongo. Lo puedo nombrar a través de una metáfora, es decir, haciendo analogías. ¿A qué se parece un hongo? ¿Ahorita les mencionaron algún nombre de algún honguito? ¿Cuál? Señoritas. ¿Por qué le llamaron señoritas? ¿Les explicaron? ¿Por qué? Parece que es un vestido, cuando lo volteas, es un vestido. Porque parece un vestido. Ese se parece a, está haciendo una analogía. Entonces, ese sería una metáfora. Es una manera de nombrar a un hongo. Las metonímias se refieren a dónde están creciendo los honguitos. Por ejemplo, hay hongos que se llaman hongos de oyamel. ¿Dónde está creciendo el honguito? En un oyamel. Entonces, por eso se le llama hongo de oyamel. A eso se refiere metonimia. ¿Dónde está creciendo el hongo? Algunos se llaman, ¿cómo se llaman? Hongos de maguey. ¿Dónde crece? En el maguey. Y eso te da información. ¿Ven cómo el nombre da información? Entonces, esas son las metonimias. ¿Dónde está creciendo el honguito? Esa es la metonimia. Y las toponimias se refiere a dar nombre a los lugares. O sea, el nombre del hongo le va a dar como el nombre al lugar. Por ejemplo, Nanacatepec, ¿no? Que ya nos lo mencionaron. Ese significa el lugar donde crecen los hongos. Se le está poniendo a un territorio el nombre relacionado a un hongo. Entonces, cuando tiene que ver con un territorio, se le va a nombrar toponimia. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Y la otra forma de analizar la nomenclatura es a través de los lexemas. ¿Qué significa un lexema? Palabra. Un lexema es una palabra. Entonces, hay lexemas primarios y lexemas secundarios. ¿Eso qué significa? El lexema primario significa que solamente tiene una palabra y el lexema secundario significa que el nombre tiene dos palabras. Por ejemplo, el primario se puede llamar, ahora sí me acuerdo, Malacasi, en Totonaco. Es solamente una palabra. Ese sería un lexema primario. Hongo de maíz, ¿cuántas palabras tiene? Bueno, tiene 3, pero principalmente son 2, ¿no? Sería un lexema secundario, que siempre va a tener una especie de género, que sería el hongo, es como su forma más general, por eso es género. Y el epíteto específico se refiere como ya a algo muy, muy particular. Entonces, los nombres nos van a estar dando también, a través de los lexemas, podemos irlo analizando. Si es un nombre, si nada más es una palabra, si esa palabra se descompone, porque dentro de los lexemas primarios se pueden descomponer todavía en más como significados, pero también hay hongos que ya no se pueden como descomponer más significados.
Y en el caso de los lexemas secundarios, sí tiene dos palabras, qué significa el género o qué significa el epíteto específico. Todo eso nosotros lo podemos ir desmenuzando a través del estudio o del análisis de la nomenclatura. ¿Hasta aquí todo bien? Súper. Y entonces, bueno, estos métodos y este análisis de lexemas, lo que nos plantea ahora es que existe un universo de posibilidades de cómo nombrar a un hongo. Este universo de posibilidades se van a ir agrupando en categorías, que esas categorías van a tener características particulares. Y entonces, estos criterios o estas características están en construcción. Esta es una propuesta que yo hice a través de una investigación bibliográfica, pero también a través de esta investigación y a través del trabajo que yo realicé, me di cuenta que hay muchos más y que como está en construcción, ahí yo le pondría esos 3 puntitos que nos comentaba Maranta, estos 3 puntitos yo también se los pondré aquí, porque todavía está abierto al estudio a que haya todavía más criterios. Ejemplitos. Vamos a poner, por ejemplo, ahorita con el hongo de señorita. ¿Qué característica, además de ser una metáfora, se está fijando la persona que le puso hongo o señorita a ese hongo? Si se está pareciendo en su forma a una falda de una señorita, ¿qué tipo de característica estaría presentando? Morfología. ¿Morfología en función de qué? De su anatomía, de su tamaño, de su color, de su textura. De la anatomía, porque se está fijando en la forma. Y así nosotros ven cómo podemos ir analizando el porqué de las cosas, pero sí es bien necesario, bien importante, que cuando estamos estudiando los nombres tradicionales o los nombres locales, preguntemos por qué. Yo puedo deducir, pues señorita, pues porque está flaquita, porque X cosas se me puede ocurrir, pero me quiero preguntar al experto, a la experta, ¿por qué? Y ese experto y experta son los sabedores locales, son las personas de las comunidades que hablan la lengua o que conocen ya de muchos años este por qué. Entonces, si yo quiero preguntar por qué se le llama hongo de guajolote, si yo sé que es un nombre tradicional, no le voy a ir a preguntar al científico. Yo, ¿a quién requiero ir a preguntar? Al sabedor local o a la sabedora local. Entonces, ellos son quienes nos pueden decir a nosotros qué significa. Y a través del significado es como podemos construir estos criterios. Sin significado, esto es bien importante en el análisis de la nomenclatura. Si nosotros ya vimos que el lenguaje no denota el significado por sí solo, necesitamos preguntar siempre los porqués. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si a mí me dicen, es que Chashana Tongolo en totonaco significa hongo flor. ¿Y por qué hongo flor? Pues puede que se parezca a una flor, ¿no? Pero ¿por qué se parece a una flor? ¿En qué se parece a una flor? Ah, y entonces nos dan un listado de características. Todas esas características nos las van a dar como si fuera una especie de listado. Es que es de color amarillo como la flor de cempasúchil. Es que no crece como cualquier hongo, sino que crece como regado. Y es que además no crece como un hongo con sombrerito, sino que cuando se abre se hace chinito. Y ya no es cualquier lenguaje, ya no es cualquier significado, ya no es cualquier característica. Y después de todas estas características, ¿cuáles serían los criterios que pudo haber, bueno, que pudieran estar en este nombre? Fenología, exacto, por aquí está. La fenología es como este patrón de crecimiento, ¿no? De cómo crece, de cómo va creciendo. Patrones de fructificación, morfología en función de la anatomía y del color. Y hábito de crecimiento también, y hábitat, ¿no? Porque crece como regado y no crece en cualquier lugar. Y así podemos ir nosotros haciendo categorías, pero necesitamos preguntar, siempre estar de preguntones.
¿Qué pasa en el caso de los nombres científicos? Existe la posibilidad de que el científico todavía siga vivo y que le podamos ir a preguntar, pero también existe la posibilidad de que esté en otro país. ¿Cómo le preguntamos? O que ya falleció, desafortunadamente, ¿cómo le preguntamos? Entonces, para eso sirve en el ámbito científico las publicaciones, las primeras publicaciones y los primeros reportes donde se describe al hongo o se describe por primera vez el nombre. Ahí es donde nos dan todas estas características y nosotros podemos agruparlos en criterios. ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos algunos ejemplos. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra para poderlo analizar? Y ya vamos a salir expertos analizadores nomenclaturales de esta plática. Del gachupín. Ok, ¿el gachupín de dónde viene o qué significa ese nombre? ¿Alguien que sepa del gachupín? Creo que eran los españoles, ¿no? Que vivían aquí en México. Algo así. Tiene que ver con los españoles. ¿Cómo vestían en ese entonces los españoles? Tenían como una especie de, como algo bombachito por aquí, ¿no? Y también tenían unos sombreros como negritos que parecían también como bombachitos, como lo de los toreros. Entonces, ¿por qué creen que le hayan puesto gachupín a ese hongo? ¿Cómo es el hongo? Como bellos, así, ¿no? Como que también está bombachito, ¿no? De repente, y también es negrito. Entonces, empiezan a hacer una metáfora de cómo es la vestimenta del español, que se le dice gachupín, a cómo es morfológicamente el hongo. Y entonces, ¿cuál sería el criterio? Morfológico en función de qué? De la anatomía y del color. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algún otro nombre que se les ocurra? Pero que sepan el origen también. ¿No? Bueno, ahorita yo les presento más nombrecitos para que vean cómo se dio este. ¿Sale? Sigue, por favor. Entonces, ¿en qué podemos aplicar la nomenclatura local tradicional? Pues hay un montón de ramas de las que podemos sacar beneficio analizando la nomenclatura. Podemos hacer estudios sobre la riqueza nomenclatural, es decir, qué tantos nombres en lengua originaria existen en una cultura, o qué tantos nombres en náhuatl existen en una cultura, o qué tantos nombres existen en español de los hongos actualmente en la Ciudad de México. Entonces, esa es la riqueza nomenclatural, número de hongos, número de nombres de hongos que existen, ¿ok? Los lexemas, se pueden hacer estudios sobre qué tipo de lexema, y esto nos da qué tipo de complejidad tiene la nomenclatura. Si se basa en puros lexemas primarios o si se basa en puros lexemas secundarios. Los lexemas secundarios son un poco más complejos a veces. También se puede investigar acerca de los métodos de designación, es decir, si en la nomenclatura, si todos los nombres de los hongos se basan en metáforas, si hay metonimias, si hay toponimias, etc. También hay cuáles son los criterios generales para nombrar, si se basa más en lo morfológico, si se basa más en lo meteorológico, si se basa más en lo cultural, en lo ritual, etc. En los índices de similitud, estos índices de similitud son súper interesantes porque podemos, ya que estudiamos una nomenclatura de un lugar, de una cultura en específico, podemos estudiar otra cultura, otra nomenclatura y ver qué tanto se parecen y en función de qué se parecen. Eso también es muy interesante. Los componentes principales se refiere un poquito a lo de los criterios generales, pero estos componentes principales se sacan a través de métodos biológicos, a través de formulitas y un programa, todo eso se saca a través de, obtenemos los componentes principales. También podemos obtener cuáles son los nombres genéricos por categoría antropocéntrica. Por ejemplo, cómo se le llama en Songosotla a los hongos comestibles. Todos los hongos comestibles se les llama tongolo. Y cómo se llaman todos los hongos tóxicos en Songosotla, se les llama xiamatla. Entonces, estos serían los nombres genéricos dependiendo de la cultura. Por ejemplo, cómo se le llama a todos los hongos lúdicos en una cultura. ¿Cómo se les llama a todos los nombres medicinales en otra cultura? ¿Sale? También existe este análisis que le comentaba, similitud entre nomenclaturas locales
Y lo que yo hice en particular fue analizar la similitud entre los nombres locales, tradicionales, en lengua originaria, con su correspondiente científico y ver cómo de repente qué tanto se parecen. Y ver también cuáles son como los métodos de designación, si se ocupan metáforas, cómo se están observando las metáforas, porque en el caso de los nombres científicos se ocupan otras herramientas, se ocupa el microscopio, se ocupan las lupas, y en el caso de la nomenclatura tradicional, esas herramientas no existen. Entonces, hay métodos diferentes de nombrarlo, dependiendo de las herramientas con las que contamos. La que sigue, por favor. Y otra aplicación bien interesante, que esta está más compleja, pero es la invitación, porque esto ya se hace en otros países. Pero en México tenemos un potencial enorme de hacer como una especie de base de datos con los nombres tradicionales. Y entonces, en estas bases de datos, por ejemplo, de acá, no me acuerdo qué país, viene como el nombre como tradicional, o el nombre común, o el nombre vernáculo, vienen sus sinónimos, cómo se pueden nombrar de otras maneras, y además viene un pequeño videito donde una persona de la comunidad te explica cómo se usa o qué significado tiene para la cultura. Entonces, este es un potencial enorme que se puede hacer con la nomenclatura de México. Pero primero hay que irnos a preguntar y a documentar en las comunidades toda la nomenclatura. Y también es bien importante, eso sí que si estamos cercanos a la lengua que estemos trabajando, y si no estamos tan cercanos de esa lengua, apoyarnos con un experto, porque la interpretación puede variar si tenemos todo nuestro pensamiento occidental y no tenemos un experto que nos apoye como desde la parte no occidental. Por favor. Y entonces, pues ahora sí, ¿no? Les voy a platicar de lo que yo vi en el caso de Zongozotla. Les traje unos ejemplitos. Y Zongozotla se ubica en la Sierra Norte de Puebla. Y la comunidad originaria se autodenomina Tutunacú, por lo tanto hablan el Tutunacú. Y esta lengua es bien bonita porque mucho de lo que se habla, mucho se puede observar. Casi no hay como algo de cultura o de ritual, pero es muy bonito porque todo lo que te están platicando sobre los nombres lo puedes observar y lo puedes palpar, vas al campo con ellos y todo lo puedes corroborar, por así decirlo. Entonces, bueno, este es el caso de Zongozotla. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Y yo aquí ya los estoy agrupando por categorías de las que encontré. Una de las categorías es la morfológica. En función de su color, hay un honguito que se llama Pahuac tongolo, que significa hongo blanco. Entonces se está refiriendo al tono del honguito. En el caso de Stakenstilla, significa oreja de ratón. Esta iba en función de la forma. La oreja de ratón la hace como una metáfora de el parecido que tiene este honguito con la oreja de los ratoncitos. También es en color, por eso lo puse ahí mejor. Tanto en color como en forma. Y en el caso de Stakenetongolo, que significa hongo verde, hace alusión al color del hongo. Aquí a lo mejor casi no se alcanza a percibir, pero el color del hongo por la parte de arriba es verdecito. Aquí sigue, por favor. Otro ejemplito que les traigo en función de la forma es Chagualatongolo o hongo de totola. Hongo de totola, totola más bien significa guajolote. Ahí le pusieron totola por el largo del pie del hongo, que se asemeja al largo de la pata del guajolote. O sea, la pata del guajolote es muy larga y por lo tanto el honguito también tiene su patita muy larga y por eso se lo asemejan a hongo de totola. Otra cuestión, nada más que aquí no se alcanza a ver, este honguito tiene escamas por aquí arriba. Por ahí hay un honguito que de hecho es de la misma especie, que es Amanita rubescens. Esta misma especie tiene escamas por arriba. Y el guajolote se han visto que también tiene como un montón de granitos. También por eso le llaman hongo de totola, es como hay una combinación entre lo del largo de la pata y los granitos que tiene en la cabeza el guajolote, lo asemejan con los granitos que tiene en la cabeza, pues sí, como en la cabeza, el honguito. Y lo mismo pasa con este honguito, no se parecen, pero este honguito también tiene escamas y por lo tanto también es hongo de totola o chagualatongolo.
En este caso, del saltwort, significa algo filoso o puntiagudo. Aquí también cabe hacer como un paréntesis en el que cuando nos dan un nombre en una lengua originaria, nosotros casi siempre buscamos la traducción literal. Queremos saber como qué significa chabolá y qué significa tongolo. Pero con lo que nos vamos a topar muchísimas veces es que no siempre el significado corresponde literal a la traducción. Y eso da muchísima información. Software no tiene un correspondiente al español, pero significa algo, significa una idea, significa una cosmovisión. Esa cosmovisión significa algo filoso o algo que es puntiagudo. Entonces no es una traducción literal, pero sí es una idea. ¿Y a qué corresponde? A que el piecito del hongo está bien delgadito, entonces por eso es como que algo filoso o algo puntiagudo. Y sigue siendo morfológico en función de la forma o en función de su anatomía. ¿Dudas hasta aquí? La que sigue, por favor. Otro ejemplito es la consistencia. Hay nombres que se dan por cuál es como esa textura de los hongos, qué consistencia tienen cuando los estamos agarrando. Aquí sucede lo mismo que les comentaba ahorita con los significados. Schligo-tongolo significa algo blando, algo que es blando. No hay una traducción literal de Schligo, sino que significa que es algo blandito, como semblante. Y en el caso de este hongo, que se llama Spatata tongolo, significa algo que es esponjoso. Entonces tampoco tiene esta traducción literal, pero tiene esta idea de cómo es su consistencia. Otro ejemplito más. ¿La que sigue, por favor? Gracias. Es el caso de características biológicas. Este honguito se llama Tziquitongolo. Todos estos nombres son de totonaco, como les mencionaba. Tziquitongolo significa hongo leche. ¿Y por qué creen que se llame hongo leche? Así como se lo imaginarían ustedes. Aprietan, a lo mejor sale. Sí, sale un liquidito blanco. De hecho, estos puntitos de aquí es como una especie de látex que es propio de este género de honguitos. Este género de honguitos se caracteriza porque cuando nosotros los cortamos empieza a salir como un liquidito que está en forma de látex. Y esta característica es la principal característica en la que se están fijando la comunidad totonaca para nombrar a su hongo Tziquitongolo hongo leche, porque saca leche del hongo. Y pues no corresponde como algo morfológico, no corresponde como algo de consistencia, más bien está haciendo alusión a un proceso biológico o fisiológico del organismo. Algo de nuestra fisiología, por ejemplo, como mamíferos, es producir leche. Y entonces también se asemeja a esta biología o fisiología del mamífero. Entonces, esto también es como algo importante que es mucho más complejo. La que sigue, por favor. Otro, que este es nuevo, este sí no estaba reportado, este criterio, es el de aprovechamiento. ¿Qué significa el aprovechamiento? ¿Cómo hago útil cualquier organismo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y este hongo se llama Axtalimatla. Este hongo significa que solamente se ocupa el sombrero, es decir, yo voy a cortar el pie del sombrero y solamente me voy a comer el sombrero. ¿Eso qué quiere decir? Que me está indicando cómo lo tengo que usar. El nombre me está diciendo cómo lo tengo que usar. Entonces, Axtalimatla, que significa solo el sombrero o descabezar, me está haciendo alusión a cómo voy a hacer uso de un honguito. ¿Sale? El que sigue, por favor. Y existen nombres que son híbridos, como este que ya vimos, el Chashana tongolo, hongo flor o el hongo amarillo, que uno pudiera pensar que nada más se parece a una flor o pues ha de ser amarillo. Pero en realidad tiene, por todas las características, cuando nosotros preguntamos por qué, tiene muchos más criterios que están implícitos, como que sea morfológico por su color, por su anatomía, como que sea ecológico en función de su hábito de crecimiento, de su fenología. Y si pueden ver, ahí está como esta semejanza a una flor, pero no siempre es amarillo. Chashana tongolo también puede llegar a ser moradito, pero se parece a una flor y no crece como cualquier hongo. No tiene como este piecito y esta cabecita como cónica, sino que crece chinito, por lo que nos decían. Y la que sigue, por favor. ¿Y qué se puede hacer con todo esto? En el caso de Songosotlán, lo que yo hice en estos grados de similitud
fue poner como su nombre totonaco, cuál es su nombre científico, y a través de un par de métodos también biológicos y matemáticos, también métodos lingüísticos, lo que hice fue determinar qué tanto se parecen o qué tanto no se parecen. Entonces hay grados de similitud en la que de plano no se parece nada, pero hay grados en los que se parecen bastante. Este solo es la mitad del cuadro porque son como 23 nombres, y al menos unos 3 nombres hay una correspondencia del 100% entre el nombre totonaco y el nombre científico. No significa que tengan el mismo nombre, significa que se piensa lo mismo del hongo. ¿Cuál es la importancia de que sean diferentes? Que ambos conocimientos se pueden complementar. No es como que uno sea más válido que el otro, que uno esté pensando algo distinto del hongo. Ese pensar distinto nos sirve en la ciencia para complementar el conocimiento que tenemos sobre un mismo organismo. Si tú lo ves de una forma, como dicen, ¿no? 2 cabezas piensan mejor que una, algo así se aplica también con los nombres. Si una cultura está viendo y teniendo una percepción completa de un hongo y en la ciencia como que le hace falta esa otra mirada, se pueden complementar. O sea, esto es como parte de la conclusión a la que yo he llegado, que estos conocimientos, aunque sean muy distintos, entre más distintos, más complementarios son. ¿La que sigue, por favor? Y entonces, bueno, ¿qué podemos de repente decir de la nomenclatura totonaca? ¿Cuál fue como nuestra visión desde nuestra ventana de la percepción? Que en composición lingüística, la nomenclatura totonacu es principalmente binomial. Casi todos dicen hongo de totola, hongo blanco, hongo amarillo, hongo verde, etc. Entonces tiene una nomenclatura binomial porque se compone de lexemas secundarios. Y estos reflejan, siempre casi todos son metáforas, porque se parecen a la flor, porque se parece a la pata de guajolote, porque se parece, etc. ¿Sale? Y son muy poquitos, solamente hay uno que corresponde a una metonimia y no hay ninguna toponimia. Y también podemos decir que entonces la percepción de los totonacos sobre los hongos que se conocen y que se aprovechan es principalmente morfológica en función de sus colores y de sus formas. Esas son las conclusiones o las ventanas a la percepción a las que nosotros podemos estar llegando a través de los análisis nomenclaturales. La que sigue, por favor. Y creo que ya. Muchas gracias. Si tengan alguna duda. Mencionaste el uso lúdico. ¿Cuál es? El uso lúdico se refiere como a la de recreación, como un uso recreativo del hongo, como a veces si pudiera ser un juguetito. Hay comunidades en las que estos honguitos que son como en forma de pelotitas, los usan como pelotitas, ¿no? Y se los avientan, o que por dentro tienen estas esporas y también lo usan como para estar jugando. Este uso lúdico es como más recreativo, como el juego. Y hay hongos que tienen como esa característica de solamente ocuparse para jugar. En Songosotla lo mencionó como alguien como muy como porque se le ocurrió. Hay hongos de ese tipo y lo utilizan también como para estarse molestando entre los niños, sobre todo entre adolescentes y niños. Tienen gelatinita en lugar de polvito y ese honguito como que se lo embarran en las caras y así. Entonces se podría decir que es lúdico. Ya, porque por ejemplo en el cannabis hay uso lúdico o recreativo, ¿no? Puedes consumiéndolo. Y aquí es como usándolo. Solamente poner. Exacto, sí, gracias. ¿Cómo es el ecosistema de Songosotla? Eso es bien bonito. Songosotla tiene un ecosistema precioso porque va desde bien bajito, o sea, una altura muy bajita, como desde los 700 metros, metros sobre el nivel del mar, hasta los 2100 metros nivel del mar. Entonces, imagínate la complejidad de tipos de vegetación que existen, desde algo bien tropical hasta algo que es bien frío. Entonces, esa diversidad permite que haya un montón de tipos de hongos, desde los que están casi todos pegados a tronquitos, como el caso del hongo Schligwag, del hongo Staken, del hongo Paguac tongolo, que son pleurotus, que son auricularias, que crecen sobre troncos y crecen a esos metros. Hasta encontrar rúsulas, que crecen en tipos de vegetación
más como de pino, más como de oyamel, y que están a estos 2000 metros. Sí, gracias. Sí, decías que las características principales de la forma de nombrar los hongos de los totonacos se basan en la morfología y en el color. ¿Cuáles serían las del lenguaje científico? También, en el caso, y eso también coincidió, tuvo una gran coincidencia, porque el correspondiente se hace con su nombre científico, ¿no? Por ejemplo, Paguactongolo con Pleurotus de Yamur. Entonces, eso se hizo con todos los hongos, y a un nivel general tuvo una coincidencia también. El nombre científico para los hongos de Zongozotla también fue principalmente morfológico en función de los colores y de las formas. Porque, por ejemplo, ahí en el caso de Pleurotus, Pleurotus viene del latín que significa pleura, ¿no? Entonces, pleura es como algo del costado, que significa que crece a un lado del tronco. Eso es algo morfológico en función de la forma y de dónde está creciendo. Entonces, ahí es cuando se empiezan a hacer estas comparaciones, que tanto se empiezan a aparecer. Y así con varios, muchos. O sea, es un acercamiento muy visual. Sí, bastante visual. Es también otra ventaja como de no meternos tanto como... Sí sirve mucho la parte genética, pero se pierde también mucha información que se puede ver. Aunque sí hay nombres que se dan con base en la genética, con base en estas otras características más de la biología y con otras herramientas científicas, se puede dar otro tipo de información, pero que es importante no olvidar o tomar en cuenta las otras miradas, ¿no? Estas otras cosmovisiones para complementar ese conocimiento, porque si no se pierde, o sea, se da mucho que se pueda perder si nada más nos enfocamos a lo 100% científico. Requerimos hacer una especie de coproducción, por así decirlo, ¿no? En el caso de la nomenclatura también aplica. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Duda, comentario, experiencia que haya tenido con los nombres? Y en general eso nosotros, o sea, sí se ve como que los jóvenes o los niños siguen aprendiendo acerca de los hongos o hay todavía mucha migración como en otras comunidades. En mi experiencia en Zongozotla hay mucho interés de los jóvenes por aprender, pero hay poca comunicación. Y eso es algo que sí influye muchísimo porque estos nombres, o sea, poder generar este patrimonio o conservar este patrimonio de nomenclatura, tiene que darse la comunicación generacional. Y ahí ya no se da por desinterés o a veces como por exceso de trabajo y exceso de cosas que tienen los adultos, que no les interesa mucho hablar con las generaciones más pequeñas. Les interesa que trabajen, que estudien o que aprendan lo básico fundamental, pero ya no hay como este diálogo del porqué de los nombres, ¿no? Nosotros les preguntábamos a los jóvenes qué significa, y se sabían todos los nombres, pero ya no sabían qué significaba porque ya no existía esta comunicación del porqué. Y lo bonito que se dio, como la bonita experiencia que se dio en Zongozotla, fue que existió más interés todavía por preguntarle de los jóvenes a los adultos por qué de los nombres de los hongos. Y con muchos chicos que tuvimos acercamiento, hubo mejor comunicación entre los papás, entre los abuelos y los jóvenes después de nuestra intervención etnomicológica, ¿no? Y fue muy bonita esa experiencia. Pero sí existe ese interés y lo que es importante entonces como adultos, poder transmitir, poder comunicarnos con las generaciones que siguen para que sepan y que no se pierda y poder conservar este patrimonio. Gracias. ¿Alguien más cree que por ahí? Sí. Decían que, bueno, dices que se basa como los nombres en la morfología, los colores y esto, ¿no? Que coincide pues básicamente con las semillas y los científicos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita les dejan puntitos varios temas de que pues, son áreas de oportunidad que todavía se están checando. Podría cambiar la cuestión de asignar nombres, por ejemplo, ahorita que pues ya son como, bueno, ya se tienen otro tipo de tecnologías para checarlos. Ya no se da tanto por la vista, sino a lo mejor que tengan algún uso medicinal o algo así, que se les asigne un nombre por algo que te haga médicamente el ojo. O sea, ya se está yendo hacia eso, o simplemente los científicos lo asignan como los nombres latinos, como tú decías. Bueno, en el caso de los nombres científicos se latinizan
porque es como una especie de regla que se tiene que hacer para nombrar algo científicamente, o sea, tiene que estar en latín. Aunque el nombre, por ejemplo, provenga de una lengua originaria, creo que por ahí hay algún nombre que tiene como especie o como género Moctezumey o Moctezumay, ¿no? Que viene de una lengua que es náhuatl, pero se tiene que latinizar para poderlo registrar como nombre científico. Esa es una cuestión. La otra cuestión es que más bien las herramientas que actualmente se están ocupando en la ciencia son más bien como de cuestiones de genética, más que de cómo nosotros lo podemos aprovechar o qué le causa al ser humano, es más como de cómo es el hongo individualmente. ¿Cuál es la diferencia con la cosmovisión? Que es sí tú individual, pero en conjunto con mi universo, de mi cultura. Entonces, sí es como tú que haces individualmente en la Tierra, en el ecosistema, en mi comunidad, en mi entorno, en mi universo. Entonces, ese también es como un poco la diferencia. Y también el arraigo y el valor que se le da al hongo, ¿no? Poderle dar un nombre también le da ese valor y esa apropiación. Entonces, ahí hay más bien como esa diferencia. ¿Qué es lo que hacen unos científicos cuando ya saben todo esto? Que si reconocen y construyen los nombres en conjunto con la comunidad. Esa es la otra vía. Esa es como también la propuesta, ¿no? Sí tiene todo lo científico, tiene todo lo genético, pero también tiene todo lo cultural. Y eso le da complementación. ¿Sí? No, nada más para añadir, ¿no?, lo que dice. Existe un criterio que es la prioridad de la publicación. Si alguien publicó antes esa especie, va a tener prioridad sobre el nombre, pero sobre el epíteto, porque el género, o sea, la primera parte del nombre, ya se asigna por cuestiones de criterios genéticos, y el epíteto es lo que se va a mantener. Ahora, donde sí hay una oportunidad es nombrar nuevas especies, que de por sí la mayoría de las especies del mundo han sido nombradas. Sí, ese sería como el área de oportunidad en las nuevas especies, porque ya en las anteriores no se les puede cambiar el nombre a menos que descubras algo distinto de ese mismo hongo y entonces ya le puedes cambiar de nombre, mientras no. Eso también es como otra cuestión. ¿Sí? Gracias. Sí, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? En esa zona de la que estás hablando, ¿hay alucinógenos? No hay. Crecen porque hay muy poquitos vacas o muy poquitos toros de repente. Entonces es muy poquita la carne de puerco y de res que crece en la zona, es más como de milpa, más de café. Y entonces crecen pues por las heces de estos animales, pero no se aprovechan ni se reconocen como tal. O sea, nosotros podemos llegar y decir, esto es alucinógeno, pero si le preguntas a la gente, X, ¿no? O sea, ni lo nombran ni lo pelan. Sí, con gusto. Bueno, mi pregunta va en torno como el tipo de interacciones que hay alrededor de los hongos. O sea, ahorita mencionaste unos que eran como lúdicos y empleaban mucho los niños. Me daba curiosidad eso que mencionas, si solo es como gastronómico o como qué tipo de interacciones se permiten a partir de ellos. Hay un montón. Estas interacciones nosotros las llamamos categorías antropocéntricas, es decir, cómo hacemos uso de los hongos y se nombran por categorías. En el caso de Songoxotla existe la categoría comestible, que es la mayoría de los hongos, pero también está la medicinal. Otra categoría que existe es la tóxica. A lo mejor no se nombran, pero sí son importantes, como nos mencionaba Yamaranta, reconocerlas para evitar alguna intoxicación. A lo mejor se nombra como en un universo general, pero existe un nombre para reconocer una especie tóxica. También están estos hongos lúdicos, hongos ornamentales también. Estos se dan como los que son muy duritos, a veces como que los extraen de los árboles, porque sobre todo crecen en los árboles. Y como no se degradan y no se echan a perder, permanecen así como estaban, los ponen como adornos. De hecho, ahí nos regalaron unos que los chicos habían extraído. Eso también es ornamental. Hay hongos tintorios, en el caso de Songoxotla no hay, pero también hay hongos tintorios, que ahorita también ya es como relativamente nuevo, pero es como una vertiente bastante fuerte. De qué tipo de colores se pueden sacar de los hongos. Hay unos que ya se ocupan para teñir telas,
telas tradicionales, hay unos que como que lo pegan a la manta y ya se queda, al menos les duran unos 2 días ya pintado, ¿no? Hay líquenes también, que son tintorios, etcétera. Entonces, ¿qué otro se me va? Es que hay un montón. Como miro que hay varios compañeros que también. Pero básicamente, esos son como los más comunes, pero hay un montón. Y cuando vas a una comunidad nueva, existe la posibilidad de que descubras un uso nuevo. Sí, porque ¿alguien más? ¿Quiere compartir? Tengo una duda. ¿No? Bueno, entonces, pues les agradezco mucho y